Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Engin Akyurek conmociona a todos tras un emotivo discurso entre lágrimas. Tuba Büyüküstün, Demet Özdemir y hasta Bergüzar Korel se pronunciaron tras el inesperado episodio. No te vayas, que esto te va a sorprender. En una noche donde las estrellas brillaban con intensidad, lo que nadie esperaba era que uno de los actores más queridos de Turquía, Engin Akyurek, se quebrara emocionalmente ante las cámaras, dejando a todos en silencio. Durante la gala de premiación anual en Estambul, donde fue galardonado con el premio al actor del año, Engin subió al escenario con una sonrisa tímida. Pero sus palabras y lágrimas pronto llenaron la sala de una emoción que pocos olvidarán. Hoy no solo celebro un logro en mi carrera, hoy también siento un vacío que nadie puede llenar. Candan Can Hiti. Se fue una parte de mi alma con él, declaró el actor, visiblemente afectado, mientras sostenía el trofeo con manos temblorosas. El silencio en la sala fue absoluto. Las cámaras captaron a Tuba Büyüküstün, su compañera en la serie Kara para Aşk, secándose discretamente una lágrima. Minutos después, en una entrevista exclusiva, Tuba comentó: "Lo vi destrozado. Engin es un hombre fuerte, pero lo que ocurrió lo desarmó por completo. No puedo contar detalles, pero su dolor es real y profundo". Aunque no se dieron muchos detalles sobre a qué pérdida se refería Engin, fuentes cercanas afirman que se trata del fallecimiento inesperado de un amigo de la infancia, alguien que era como un hermano para él. La conexión era tan profunda que muchos del círculo íntimo de Engin temían que el actor se alejara temporalmente del mundo artístico. Demet Özdemir, presente también en el evento, fue una de las primeras en acercarse tras la ceremonia. En sus palabras, Engin siempre ha sido el alma silenciosa de cada evento. Verlo así, fue un golpe para todos. Le dije que estamos aquí para él. Lo que necesite. La prensa local no tardó en especular. Algunos titulares apuntaban a una posible ruptura amorosa, pero la mayoría coincidió en que se trataba de una pérdida más íntima y dolorosa. Sin embargo, las declaraciones de Engin fueron claras. Con la voz entrecortada, dijo: "Este premio debería haber sido para él fue quien creyó en mí cuando nadie lo hacía. Su ausencia duele más que cualquier otra cosa que haya sentido". La reacción del público fue inmediata. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. El hashtag #Fuerza Engin se volvió tendencia en minutos. Incluso celebridades como Bergüzar Korel compartieron mensajes emotivos. A veces, ni todos los premios del mundo pueden llenar el vacío que deja un ser querido, escribió la actriz en su cuenta de Instagram. ChatGPT. Claro, aquí tienes la continuación del texto, ampliándolo desde donde quedó, manteniendo el tono emotivo y narrativo hasta alcanzar una longitud considerable. El objetivo será llevar el contenido hacia los 12.000 caracteres, desarrollando aún más las reacciones del medio artístico, el impacto en los fans y el trasfondo emocional del discurso de Engin Akyurek. Los días siguientes al evento no hicieron más que intensificar la conmoción generada por aquel instante. Medios internacionales también se hicieron eco de lo ocurrido, destacando la vulnerabilidad de un actor normalmente reservado y profesional. Engin rompió el molde de la típica figura pública. No se escondió detrás de una sonrisa, mostró su humanidad con una honestidad brutal, escribía un artículo de El País. Sus fans, conocidos por su fidelidad incondicional, comenzaron a organizar homenajes digitales en honor al amigo perdido de Engin. Algunos crearon compilaciones de sus momentos más memorables en la televisión, otros iniciaron campañas solidarias en nombre del difunto, cuyo nombre aún no había sido revelado públicamente. Las redes sociales se transformaron en un santuario colectivo de duelo y empatía. Algunos días después, Engin publicó un mensaje en sus redes personales.
Era una foto antigua, en blanco y negro, donde aparecía de niño junto a otro pequeño, ambos sonriendo despreocupadamente frente a una bicicleta oxidada. El pie de foto decía, mi primer compañero de aventuras. Siempre serás mi héroe. No hacía falta más. Esa imagen fue compartida miles de veces y recibió una avalancha de comentarios reconfortantes. Tuba Büyüküstün, que había mantenido silencio desde su breve declaración inicial, ofreció más detalles en una entrevista con una revista cultural. Lo conocí. Era encantador, lleno de vida. Entiendo perfectamente el vacío que ha dejado. Lo que compartían no era solo una amistad, era una hermandad elegida. A veces, las almas se reconocen antes que las personas lo hagan. Sus palabras tocaron una fibra sensible entre los seguidores. Bergüzar Korel, por su parte, fue más introspectiva en una aparición televisiva. Como artistas, solemos vivir entre luces y sombras. Pero el dolor no entiende de focos. Lo que le pasó a Engin es un recordatorio de que todos, incluso los que admiramos, están luchando sus propias batallas internas. Este comentario provocó un debate en las redes sobre la salud mental en el mundo del espectáculo. Mientras tanto, Demet Özdemir organizó una cena privada en su casa, reuniendo a varios colegas cercanos de Engin. Fue una noche silenciosa pero llena de calor humano, donde compartieron recuerdos y risas tímidas, intentando devolverle a Engin un poco de su habitual serenidad. A veces, el mejor consuelo no está en las palabras, sino en la presencia, comentó uno de los asistentes. La productora de su más reciente serie también hizo una pausa en el rodaje, otorgándole el tiempo que necesitara. La prioridad es su bienestar. Engin ha dado tanto de sí para este proyecto, que lo menos que podemos hacer es sostenerlo ahora que nos necesita. Una carta abierta escrita por un fan anónimo se volvió viral. Querido Engin, no te conozco más allá de tus personajes, pero hoy sentí que conocí tu alma. Gracias por mostrarnos que llorar no es debilidad. Que recordar a quienes amamos es la forma más pura de honrarlos. Aquí estamos, contigo. Siempre. Ese gesto espontáneo motivó a cientos más a escribir cartas similares, muchas de las cuales fueron recopiladas en un libro digital no oficial titulado Con él en cada palabra. Disponible gratuitamente en varias plataformas. Engin, al enterarse del proyecto, respondió, las palabras tienen el poder de sanar. Gracias por permitirme sentirme acompañado en mi silencio. Pasadas unas semanas, Engin reapareció en público para asistir a una lectura de guión de su próxima película. Aunque aún mostraba una mirada más apagada de lo habitual, sus compañeros notaron algo nuevo en él, una fuerza serena, un tipo de resiliencia que solo nace del amor perdido. En una entrevista breve, dijo con voz pausada: he aprendido que las despedidas no son el final. A veces, son el inicio de una forma distinta de amor. Él sigue aquí, en cada paso que doy, en cada escena que interpreto, en cada silencio entre líneas. El periodista que lo entrevistaba, visiblemente emocionado, no encontró palabras para continuar. Engin le ofreció una sonrisa leve y colocó su mano sobre la grabadora. No hace falta más. A veces el silencio también habla. Y así, este episodio que comenzó con lágrimas sobre un escenario se transformó en una lección colectiva sobre el duelo, la amistad y el poder de ser vulnerable en un mundo que constantemente exige máscaras. Engin Akyurek no solo confirmó su talento como actor, sino su profundidad como ser humano. Lo que pudo haber sido una noticia pasajera se convirtió en un relato compartido de humanidad y memoria. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes sobre este emotivo momento? ¿Alguna vez un artista los ha conmovido así? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Y por supuesto, si este video les tocó el corazón, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo con sus amigas. Hasta la próxima con más historias que no te puedes perder.